Hoy les voy a hablar de la película Código 8, bien, que originalmente era o fue un cortometraje, fue un corto donde, a ver, se plantea una historia que no es que no se haya hecho antes, o sea, las historias donde se critica todo esto, el estilo de los superhéroes, de las películas, los cómics, que siempre es muy utópico, ¿no? El superhéroe, por ejemplo, estilo Superman, de valores incorruptibles, unos poderes pues que parecen no tener límites, puede resolver cualquier problema, incluso problemas que son demasiado como mentales, como filosóficos, ¿no? Pues bueno, con sus poderes, sean puños, rayos láser, invencibilidad, él lo encuentra como lo resuelve, ¿no? Pero entonces, ya con historias como la de Watchmen o The Boys, pues se empieza a criticar un poco eso, o sea, ok, en la realidad, si algo así ocurriese de verdad, sería tan bonito, funcionaría tan bien, o sea, estos superhumanos, en cuanto ven que tienen el poder de esto o aquello, no de vez en cuando abusarían de ello, no le sacarían alguna ventaja. ¿Cómo se financiarían? Porque sí, muy chulo que seas Superman y vueles por ahí, pero ¿y luego con qué comes, no? Etcétera, 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 ¿no? Y pues bueno, en los cómics a veces arreglan esos asuntos de una... Los cómics también es cierto que, claro, como están pensados para niños, adolescentes, se trata de un escape. Desde su origen, todo se trató de resolver de la forma más fácil. Entonces, Batman se resuelve el problema de cómo vive. Es millonario. Ya está. Puede comprar y armar todos los perolitos que le dé la gana porque tiene dinero a tirar para arriba. Y no se le busca más pero al asunto, ¿no? Y bueno, y algunas situaciones se han resuelto de esa forma. Pero luego viene esta gente y se lo plantea más en serio, ¿no? No, explícame bien. Entonces, claro, cuando tú aterrizas las cosas de esa forma, entonces ya todo empieza a cambiar, la dinámica cambia. Tienes, por ejemplo, en The Voice, claro, apenas aparece esta gente con poderes, pues entonces compañías se interesan y entonces empiezan, prácticamente los convierten en marcas, en un producto, en un servicio. Ah, ¿quieres tener un superhéroe que mantenga salvo tu país? Pues te lo alquilamos, mira, 300 millones al año y tal. Con esto fírmame aquí, pues tienes derecho a esto no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este cortometraje se plantea algo así, o sea, ¿qué pasaría si hubiese un grupo de seres humanos que tuviese poderes, ¿no? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo se arreglarían las cosas? Hay que reconocer una cosa, y es que está basado o inspirado, puede ser coincidencia, pero vamos, alguien que vive, digamos, en la cultura anglosajona es muy difícil que pueda decir, no es coincidencia, en los Hombres X, en el equipo X, X-Men, como quieran llamarlos, porque también en los X-Men se plantea algo parecido, o sea, están los mutantes que tienen superpoderes, y pues tienen sus problemas, la sociedad los ataca. Claro que originalmente los X-Men era como una especie de crítica a los problemas raciales que había en Estados Unidos de la época, y los problemas pues de la guerra en Vietnam y una serie de cosas que estaban ocurriendo en la sociedad de su época, pero que incluso hoy en día se pueden aplicar. O sea, en esa parte yo creo que es lo que ha hecho que tuvieran mucho éxito y sobrevivieran. Entonces, en esta historia, nuevamente se plantea así, o sea, parte de la humanidad tiene unos poderes, ¿bien? Y esos poderes, claro, les dan unas ventajas, pero al mismo tiempo hacen que sean marcados y sean perseguidos, ¿bien? Y obviamente no les resuelve la vida, o sea, no por tener esos superpoderes no ocurre como los X-Men, que de repente viene un tipo que es millonario por alguna razón, al estilo Batman, y entonces te financia y te hace uniforme y te vas a salvar el mundo con él en un superjet de una tecnología
que ni se sabe cómo la ha conseguido. Entonces, todo eso está ya resuelto, simplemente se te plantea pues la situación para que hagas tu trabajo de superhéroe. En este mundo no, en este mundo tienes el superpoder y a lo más que puedes aspirar es que al tener el superpoder, pues bueno, te contratan más fácil para cortar cables o para soldar cosas, porque claro, es un tipo que lo tiene de forma natural, no te tienen que conseguir un equipo de soldadura ni nada por el estilo. Entonces, esa parte pues, digamos que es el planteamiento. Cuando salió el corto, bien, que como veréis, lo vieron 6 millones de personas, 6 millones de visualizaciones, 127,000 me gustas, bueno. Entonces, esta gente organizó en Indiegogo una recogida de dinero para poder hacer, pasar de corto a película, ¿bien? Entonces, los tipos consiguieron 2,5 millones, ¿bien? De dólares, lo cual para hacer una recogida, pues, de dinero en un sitio de estos como tipo Indiegogo, está muy bien. Ahora, pongámonos aquí un poco en contexto, porque para una película de ficción, de fantasía, porque esto no es ciencia ficción, esto es fantasía, de fantasía como esta, 2,5 millones no es mucho, puedes hacerla, pero no es mucho, o sea, porque alguna gente dirá, wow, 2,5 millones, wow, espero que vea una película fantástica, los X-Men en versión indie, no. 2,5 millones para hacer una película no te da para mucho, bien, a no ser que sea algo así como Cube, que es un solo escenario que le cambian los colores y entonces claro, metes a los actores por un lado y los sacas por el otro para dar la impresión de que están cambiando a varios escenarios y claro, con eso logras hacer una película muy barata de fantasía, ¿no? Pero aquí es una película que supone que ocurre en un entorno urbano. Bien, o sea, están en una ciudad y hay más gente que van a ir encontrándose en el camino. Entonces, 2,5 millones es una suma pequeña, así que al menos en ese punto ya les admiro haber logrado hacer esta película con esa cifra. Ok. La película, como les decía, pues es esto. Trata desde un chico que tiene superpoderes, pertenece a un porcentaje de la humanidad que tiene superpoderes y que pues tiene que arreglárselas siendo pobre, siendo de los suburbios de una ciudad común y corriente de Estados Unidos, donde vive mucha gente que vive casi que al día corriendo para pagar las facturas, ¿no? Hay una cosa. Les decía antes pues que esta película muchos la pueden relacionar y muchos hablan de los X-Men y tal. Realmente, más que ser los X-Men, bien, aquí por cierto, todavía no, aquí está, X-Men. Más que ser los X-Men, que como les dije es una película de fantasía, la típica donde los superhéroes ya tienen todo un marco con el cual pueden hacer de héroes fácilmente. Más bien, a mí me recuerda es más a la película Brick, ¿bien? Que por cierto acá la tengo en una doble presentación con la de Donnie Darko. No sé si alguno de ustedes haya visto Brick, ¿bien? Brick es básicamente coger una historia shakespeariana y ponerla en un marco urbano moderno, ¿bien? Aquí en esta película me parece algo semejante, o sea, cogieron una historia muy de los años 70, de realidad urbana, y la pusieron en un marco de un futuro cercano tipo ciencia ficción, fantasía, ¿bien? Entonces, visualmente tiene ese condimento que permite que la gente se interese, aunque digamos que el drama no les llame tanto la atención, esto permite que la gente se interese en la película.
pero realmente lo que están haciendo es ponerte un paquete muy bonito para contarte una historia de drama. Bien, que podría ser que, como digo, en su época hubiese sido una película en los años 70, que era cuando más hizo este tipo de películas, pues eso, la gente que vive al día, que tiene problemas con la policía, porque ya sea porque simplemente nacieron en X barrio o en X raza o de X descendencia, pues traen directamente una etiqueta desde su nacimiento y por eso la policía siempre va a estar sobre ellos, con lo cual básicamente es como retroalimentativo, es más fácil que se conviertan en criminales. Bien. Ahora, en cuanto a los actores de la película, aquí tenemos a este caballero, Stephen Amell, que yo lo... A ver, perdón, me pasa como me ha ocurrido con otros actores que ya los conocía de otras películas, pero sinceramente, en este caso, en el caso de él, pues no me había fijado en él, es porque no me gusta mucho cómo actúa. Ahora, antes de que se hagan la idea equivocada, en esta película hace bien su papel. Él, igual que está Kristen Stewart, es un poco monótono en cuanto a los gestos y demás, o sea, tiene ya como que hecho su personaje y más o menos lo que le hace es cambiarle un poco el color, pero siempre tiene el mismo personaje. Pero aún así, para lo que yo estoy acostumbrado, creo que lo hizo bastante bien en esta película, al menos mejor que en otras partes. La serie, él era el que salía en la serie de Arrow, y la verdad, yo esa serie la empecé a ver a raíz de Flash. Luego me enteré que lo llamaban a todo eso Arrowverse, era porque la de Arrow era como la principal, la primera que salió, y después las demás son como spin-off de la de Arrow. Para mí siempre había sido como la secundaria respecto a Flash, y de hecho llegó un momento en que me la dejé de ver, me aburrió potentemente, el actor no me gustaba cómo actuaba ahí. Pero bueno, en esta película hace muy bien su papel y de hecho se va, digamos que deja el papel de héroe que tenía en Arrow, ahora es un villano entre comillas. Ya saben que en este tipo de historias, que también tiene su toque noir, ¿no? Como la película pues como estas películas tipo Blade Runner y demás, los villanos y los héroes no son blancos y negros, o sea, tienen están salpimentados, ¿no? Tienen su mezcla. Entonces, claro, es malo, pero no es del todo malo, ¿no? Está bien. Ahora, el actor principal aquí es Robbie Amell. Este actor sí lo he visto yo varias veces antes, aquí hace también un buen papel. En algunas películas y series que lo he visto me ha agradado cómo actúa, tampoco me parece un gran actor, bien, no sé si viene de familia o qué, pero bueno, el caso es que sin ser un gran actor, también hizo un buen papel acá en esta película. Yo lo conocía de la serie de Tomorrow People, ¿no? Que, lástima, bueno, a ver, tampoco lástima, o sea, la verdad que la serie no llegó a ninguna parte, lastimosamente. Pero yo esa serie me dio mucha pena porque a mí me hizo mucha ilusión cuando oí hablar de ella, porque esto de Tomorrow People era el relanzamiento de una serie bastante antigua, como de los 70s. Vamos a ver si aquí no, aquí colocan series modernas, no, espérate, de Tomorrow People. Esta serie era como de los 60s, 70s. A mí me tocó vérmela de niño. Ajá, aquí estás, es de los 70s. Me tocó vérmela de niño, pero ya para cuando yo me la vi ya era una serie vieja. Pero a mí me llamó mucho la atención porque tenía mucha fantasía. Perdón. Sobre todo para la época. Hablaban de viajes en el espacio y el tiempo, poderes mentales, inteligencias artificiales. Y
compartían con la serie nueva que esta gente que supuestamente se llamaban Tomorrow People, la gente del mañana, los hombres del mañana, aparte de tener unos poderes especiales, tenían bloqueado la capacidad de hacer daño a otros seres humanos, ¿no? Prácticamente eso es lo único en lo que coinciden con la serie moderna. La serie moderna, pues no sé, no, mucho de esa fantasía que tenía la serie original no la tenían. Quisieron meterse en otra historia y pues no. Creo que como quisieron repetir la fórmula que se usa en muchas partes, pues no lograron llegar a ninguna. Una pena, porque me hubiese encantado que hubiesen intentado hacerlo como la de los 70s. Bien, o sea, si hubiesen puesto una pizca de lo que hicieron en la serie Legión, lo hubiesen puesto en esta serie de Tomorrow People, seguramente hubiese sido fantástica. Es una pena. Pero bueno, ok, volviendo al chico Bueno, entonces como digo, lo conocí en esto de Tomorrow People y él aparece también en esta película que se llama Ark, que a mí me gustó mucho. No me acuerdo si llegué a hacer un análisis de esta película o no, pero la película me gustó bastante. También es una película pues como más o menos indie, no es una película de gran presupuesto, pero ¿se acuerdan de lo que les hablaba antes? Que hay películas de estas que como les colocan, o sea, todo se desarrolla en un ambiente cerrado con pocos personajes, pues lo pueden hacer con poco dinero. Ark es ese tipo de película. Son pocos escenarios, pocos personajes y una historia bastante entretenida, bastante interesante. Por cierto, de una vez se las recomiendo, quien no se la haya visto pues aún. Ok, bueno, esos son los dos actores principales, tienen buena química, trabajan bastante bien. Ahora, la historia está muy bien, han metido muy bien los elementos pues de ciencia ficción y de fantasía, que no chirrean, no quedan mal. Ahora, la historia en sí ya la hemos visto muchas veces, ¿bien? Chico que está muy apurado porque tiene un familiar enfermo, necesita pagar facturas de médicos. Por cierto, lo siento, pero tengo que hacer esta crítica. En muchos países esta historia no tendría sentido. O sea, la seguridad social se encargaría de atender a tu familiar enfermo. Pero en Estados Unidos, ¡yay!, ellos no tienen seguridad social básicamente. Así que si te enfermas de algo grave, estás jodido. Bien, entonces pues bueno, allá sí, una historia donde te toca meterte al crimen para poder salvar la vida de un familiar es real, ¿no? Entonces a él le toca meterse al mundo del crimen y lo hace con una especie de padrino, de mentor hacia el lado oscuro que le va a enseñar pues cómo manejarse dentro de ese mundo del crimen. Bien, eso ya se ha visto muchas veces. De hecho, por ejemplo, una que se me ocurre aquí de carrera, Baby Driver. Esa es la historia que se cuenta en Baby Driver, ¿no? Y en muchas otras películas se repite esa historia. Ahora, ¿eso hace aburrida esta película? No, está muy bien. O sea, de hecho uno se sienta, se la empieza a ver, se entretiene, y te la terminas pues viendo toda completa la película, pues, porque es interesante y está bien hecha. En mi opinión, la película sinceramente plantea todo. O sea, la película en sí está cerrada. Bueno, me gusta cómo termina. O sea, eso me parece, igual que muchas otras cosas son realistas y aterrizadas dentro de la película, la forma en que termina también me parece realista y aterrizada. Estamos tan acostumbrados a que ocurran ciertas cosas en las películas que de repente hasta alguno cuando se ve al final, de repente le choca y no le gusta, pero si lo piensas bien, la forma en que todas estas películas donde hay personajes con superpoderes y se enfrentan a los poderes del gobierno y a los poderes del crimen y todo eso, normalmente deberían terminar como esta película, ¿no?
No les quiero detallar más por qué me parece bien cómo termina, porque pues se las estropeo, pero pues bueno, ya cuando las vean seguro que dirán, ajá, ya sé de qué hablaba este chico. Bueno, entonces, se las recomiendo, véansela. Para mí esta película, no sé si alguien se fijará en ella y la cojan para hacer esto, pero sinceramente para mí esta película es prácticamente el piloto de una serie, porque es que plantean un universo interesante, bien, plantean un universo interesante. De hecho, los actores que actúan en ella son actores de televisión, o sea que no sería raro que aceptaran convertirla o sea, trabajar en una serialización de la película. O sea, tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie interesante. Quién sabe, esperemos, ojalá. A mí me interesaría vérmela, ojalá lo hagan. Bueno, entonces esto es todo. Bien, acuérdense, el próximo sábado voy a analizar la serie de ID Invaded, que es una serie de anime muy interesante. Ya cambiamos al territorio de lo psicológico mental. Espero que les haya gustado todo lo que hablé hoy. Espero que todos estén bien, cuídense mucho, aprovechen para estar con sus familias, disfrutar del tiempo juntos. Bueno, un abrazo y nos vemos el sábado.